Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de tenerlos aquí hoy porque vamos a sumergirnos en una historia que, sinceramente, nos tiene a todos al borde del asiento. El título de hoy es El vecino que lo cambia todo, Ozge al borde del abismo. Uf. Ya solo el título te da escalofríos, ¿verdad? Y créanme, lo que vamos a desgranar hoy es mucho más intenso de lo que imaginan. Estamos hablando de esos vecinos que con su mera presencia, con sus acciones, con esa aura que los rodea, pueden voltear tu vida de cabeza. Y en este caso particular, la historia de Ozge es un claro ejemplo de cómo una situación aparentemente común puede escalar hasta un punto de no retorno, llevándola al borde de un abismo personal y emocional. Así que si disfrutan de estas historias que te hacen pensar, que te sacan de tu zona de confort y te invitan a reflexionar sobre las relaciones humanas y las dinámicas sociales, este vídeo es para ustedes. Y antes de que nos lancemos de lleno en esta fascinante y aterradora narrativa, quiero hacerles una invitación súper importante. Si aún no lo han hecho, por favor, denle ese botoncito rojo de suscribirse que ven por ahí abajo. Nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido como este y, lo más importante, se asegurarán de no perderse ninguna de nuestras próximas entregas. Ahora sí, prepárense porque esto se pone bueno. Vamos a empezar desempacando esta historia. Imaginemos a Ozge, una mujer que vivía su vida con cierta normalidad. Tenía su rutina, sus pequeños placeres, sus preocupaciones cotidianas. Una vida que para ella era su vida. Hasta que llegó él. El vecino. No un vecino cualquiera, sino uno de esos que desde el primer momento sientes que va a ser diferente. Ya sea por su mirada intensa, por una actitud enigmática, o simplemente por esa energía que pareciera emanar de él, este nuevo inquilino o propietario, como fuera, irrumpió en la vida de Ozge como un huracán silencioso. Al principio todo parecía inofensivo, incluso intrigante. Quizás Ozge, como muchos de nosotros, sentía esa curiosidad natural ante alguien nuevo en el vecindario. Tal vez intercambiaron saludos cordiales, sonrisas fugaces en el pasillo o al cruzar miradas desde sus ventanas. Pero este vecino, cuyo nombre por ahora podemos dejar en el anonimato para aumentar el misterio, tenía una forma de ser que trascendía la simple cortesía. Lo interesante es cómo comenzó esta transformación. No fue de la noche a la mañana, sino que fue un proceso gradual, casi imperceptible al principio. Empezó con pequeñas cosas. Quizás un comentario fuera de lugar que en retrospectiva, tenía una doble intención. O una ayuda ofrecida de manera insistente que con el tiempo, se sentía más como una invasión de su espacio personal. Este vecino, y aquí es donde la cosa se pone delicada, poseía una habilidad asombrosa para identificar las grietas en la armadura de Ozge. Es como si pudiera percibir sus inseguridades, sus miedos, sus puntos débiles, y sutilmente empezar a jugar con ellos. Imaginen esto, Ozge quizás en un momento de vulnerabilidad, comparte algo personal con él. Algo que no le ha contado a mucha gente. Y él, en lugar de ofrecer consuelo o comprensión, lo usa. No de una manera obvia, claro. No al principio. Quizás lo utiliza para hacerla sentir culpable, o para manipularla a hacer algo que él quiere. Poco a poco la confianza de Ozge se va minando. Empieza a cuestionar sus propias percepciones. ¿Realmente dijo eso, quiso decirme eso, estoy exagerando? Estas dudas son la semilla de la manipulación, y este vecino era un maestro jardinero de esa siembra. Las acciones del vecino iban más allá de las palabras. Podía ser su presencia constante, esa sensación de ser observada. O tal vez interferencias en su vida cotidiana que, bajo el disfraz de ayuda o preocupación, en realidad buscaban controlarla. Imaginen que Ozge empieza a planear algo, un proyecto, una salida, una decisión importante en su vida. Y el vecino de repente aparece con sugerencias que, si uno las analiza fríamente, la desvían de su objetivo original, la confunden, la hacen dudar de su propia capacidad para llevarlo a cabo. Es como si quisiera desmantelar su autonomía, pieza por pieza, sin que ella se diera cuenta de la magnitud de lo que estaba sucediendo. Y aquí es donde entra la parte del abismo. Ozge, atrapada en esta red de manipulación, empieza a sentirse aislada. Las amistades que antes la apoyaban, quizás empiezan a distanciarse porque perciben algo raro en la dinámica o porque el vecino, sutilmente, ha sembrado discordia entre ellos. O quizás Ozge misma, por vergüenza o por la confusión mental que le genera la situación, se aleja de sus seres queridos.
Se siente sola, sin salida, y la única persona que parece estar siempre presente, la que la entiende, es precisamente el arquitecto de su sufrimiento. El título dice el vecino que lo cambia todo. Y es literal. No es solo su vida personal lo que se ve afectado, sino también su percepción de la realidad. Empieza a dudar de sí misma, de su juicio, de su valor. Esa seguridad que tenía antes se desmorona. Se siente como si estuviera caminando sobre hielo delgado, con el temor constante de que en cualquier momento pueda quebrarse y caer en un vacío del que no sabe si podrá salir. ¿Cómo es que una persona puede llegar a ese punto? Es la combinación de varios factores. La empatía es una herramienta poderosa, pero cuando se usa con fines maliciosos, se convierte en manipulación. Este vecino, por lo que sugiere la historia, tenía la capacidad de leer las emociones y necesidades de Ozge y utilizarlas en su contra. Además, la persistencia y la paciencia. No buscaba una gratificación instantánea, sino que construía su red de influencia lentamente, asegurándose de que Ozge estuviera cada vez más dependiente de su apoyo o más temerosa de su desaprobación. Pensemos en los mecanismos de la manipulación psicológica. Están las amenazas veladas, las culpas, el chantaje emocional, el gaslighting, que es hacer que la víctima dude de su propia cordura. Y todo esto presentado bajo un velo de amabilidad, de preocupación, de ser el buen vecino. Es la disonancia cognitiva lo que hace que la víctima se sienta atrapada. Por un lado, tiene las acciones y palabras del vecino que son destructivas. Por otro, tiene la fachada de ser alguien amable y atento. Y esta contradicción la consume. La historia de Ozge nos obliga a reflexionar sobre la importancia de los límites personales. Muchas veces, por ser amables o por querer evitar conflictos, dejamos que las personas invadan nuestro espacio, tanto físico como emocional. Y cuando ese invasor es alguien con intenciones oscuras, las consecuencias pueden ser devastadoras. Es crucial aprender a decir no, a identificar cuando una oferta de ayuda se convierte en una imposición, y a confiar en nuestra intuición cuando algo no se siente bien. Además, esta situación resalta la importancia de nuestra red de apoyo. Tener amigos y familiares en quienes confiar, personas que nos ven desde afuera y pueden detectar patrones que nosotros, por estar inmersos en la situación, no vemos, es vital. La aislación es una de las herramientas más efectivas de los manipuladores, y romper ese aislamiento, buscar ayuda externa, es el primer paso para salir del abismo. La alarma en la historia de Ozge pudo haber sonado de diferentes maneras. Quizás un amigo le dijo, «Oye, ¿no crees que tu vecino se está metiendo demasiado en tu vida?». O quizás ella misma se dio cuenta de que cada vez que hablaba con él, terminaba sintiéndose peor. Pero el camino para reconocer la manipulación es a menudo turbulento y doloroso. El manipulador es experto en hacer que la víctima se sienta culpable por tener esas dudas. ¿Cómo te atreves a desconfiar de mí, si yo solo quiero ayudarte? Es un círculo vicioso. Entonces, ¿cómo llega Ozge al borde del abismo? Es la acumulación. Son las noches de insomnio pensando en cada interacción. Son las decisiones importantes que se paralizan por miedo a la reacción del vecino. Es la pérdida de autoconfianza que la lleva a pensar que quizás, solo quizás, el vecino tiene razón y ella no es capaz de hacer nada por sí misma. Es la sensación de que su vida se está desmoronando y que no tiene las herramientas ni la fuerza para detenerlo. Podríamos imaginar que el abismo no es solo un sentimiento, sino algo tangible. Quizás la pérdida de su empleo por culpa de la distracción constante. Quizás la ruptura de una relación importante porque la influencia del vecino ha sembrado dudas o celos. O quizás, la peor de todas, es la erosión de su propia identidad, el sentir que ya no sabe quién es ni qué quiere. La historia nos deja con una pregunta fundamental: ¿cómo salir de ahí? ¿Qué se necesita para recuperar el control de una vida que ha sido secuestrada por la manipulación? Requiere una fuerza interior inmensa, un reconocimiento doloroso de la realidad, y sobre todo, la decisión firme de no dejarse consumir por la oscuridad. En resumen, hemos explorado cómo un vecino, con una manipulación sutil pero implacable, puede llevar a una persona como Ozge al borde del abismo. Hemos visto cómo la invasión del espacio personal, la erosión de la confianza en uno mismo y el aislamiento pueden ser las herramientas de un manipulador. Y hemos reflexionado sobre la importancia de los límites, de la red de apoyo y de la autoconciencia para protegernos de estas situaciones tan dañinas. Muchísimas gracias por acompañarme en este análisis tan intenso.
Espero de corazón que les haya hecho reflexionar y, quizás, les haya dado algunas herramientas para identificar y protegerse de dinámicas similares. Si esta historia resonó con ustedes, si tienen alguna experiencia similar, o si simplemente quieren compartir sus pensamientos sobre este tema tan delicado, por favor, no duden en dejar un comentario aquí abajo. Me encanta leer sus aportaciones, aprendo muchísimo de ustedes y crea una comunidad mucho más rica para todos. Y ahora, si este vídeo les pareció interesante, les aportó algo, o simplemente los mantuvo pegados a la pantalla, les pido de la manera más atenta, regálenme un me gusta. Compartan este vídeo con aquellas personas que creen que podrían beneficiarse de esta reflexión. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse ninguna de nuestras próximas historias y análisis. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces.